Sí, puntualmente esto arranca la semana pasada. Bueno, anoche se resuelve, pero arranca la semana pasada en donde él puntualmente hace 3 mociones de orden. La primera moción es una moción de privilegio, después plantea una moción que cambien las autoridades. Estoy tratando de utilizar los términos que utilizó el concejal, ¿no? Y como una tercera moción, sí, consecuencia de la segunda, que el Consejo se constituya en comisión. La realidad es que en la sesión del día de ayer lo plantea correctamente el concejal Jorge Luis Gavito, porque la primera moción que había planteado él, la cuestión de privilegio, ¿sí?, no se había votado. Había mocionado, había dado el uso de la palabra, digamos, que la ejercieron los concejales radicales en su momento, donde dieron obviamente su expresión, ¿sí?, pero no se había cerrado el debate y no se había llamado a la votación, ¿sí? Entonces, el primer error del concejal Arias al increpar, ¿sí?, y sostener una votación que no existe, y eso está muy claro porque eso están en las actas, ¿sí?, están en las desgrabaciones que se van a hacer en su momento. Está muy claro que no se llegó a votar, porque en ningún momento el presidente del Consejo, el vicepresidente primero en realidad a cargo del Consejo, dijo puntualmente vamos a votar, y esto se votó. Entonces, de todas formas, en la corrección que hizo atinada el concejal Gavito en su momento, hizo la corrección pertinente, en donde dijo, bueno, como el concejal Arias dijo, mi moción puntual es esta, al hacer eso está retirando puntualmente la moción anterior, está retirando la cuestión de privilegio, porque la está retirando, dice, mi moción concreta es esta. Y la moción concreta fue que se modifiquen las autoridades, ¿sí?, y que el Consejo se constituya en comisión. Lo que hizo el concejal Gavito fue mandar a votar. Se votó, ¿sí?, obtuvieron 5 votos, es decir, 1 del concejal Arias y 4 de los concejales del bloque radical, son 5 votos. Para su aprobación, lo aclaró el concejal Gavito en su momento, para su aprobación necesitan 6 votos, porque lo establece el reglamento interno. Lo establece expresamente el artículo 16 del reglamento interno, que habla de la mayoría absoluta. Hoy lo explicaba en varios medios, la regla en la votación en el Consejo es la mayoría absoluta, no la mayoría simple, o no los 2/3, es la mayoría absoluta. Lo dice el artículo 16 puntualmente. O sea, la regla es la mayoría absoluta, y las excepciones tienen que estar expresamente establecidas en la Carta Orgánica o en la norma que se crea al efecto. Al hablar de norma, hablamos puntualmente del reglamento interno, ¿sí? Es decir, lo que hizo el concejal Gavito fue mandar a votar, se votó, no se llegó a los 6 votos, porque recordemos que había 10 concejales presentes en el recinto, no se llegó a los 6 votos que requería esa mayoría absoluta, ¿sí?, y el proyecto fue rechazado. Después hubo menciones de que se exigía mayoría simple, que lo prevé el reglamento en el artículo 2, en el artículo 6, quiero aclararlo puntualmente. El reglamento interno establece puntualmente 2 formas de elegir las autoridades. Uno, lo que es la elección de las autoridades, y la otra es la renovación de autoridades. El artículo 2 habla de la elección de autoridades, que es cuando salen electos los concejales, el día de diciembre juran, bueno, se eligen las autoridades que van a conformar presidente, vicepresidente, asesores, etcétera. Eso lo establece el artículo 2, inciso E, si no me equivoco, y la renovación, que es al año siguiente, ¿sí?, que es entre el 20 de marzo y el 1 de abril, se hace la renovación de las autoridades, ¿sí?, en donde se renuevan puntualmente las autoridades, y también se elige por mayoría simple, al igual que la elección y la renovación. Ahora, en el caso de remoción, es decir, si nosotros queremos remover al presidente, lo queremos sacar al presidente porque no nos interesa, está haciendo mal las cosas, etcétera. Primero que tiene que ser, aclaro que es una opinión personal, que la remoción tiene que ser fundada, no por una apetencia personal, no porque yo mañana me levante con ganas de ser presidente, voy a decidir y voy a remover. Tiene que haber un fundamento lógico, porque si no estamos jugando con la gente. Y aclaremos que acá están jugando con la gente, porque hay muchas necesidades en la ciudad de Tartagal, el Consejo necesita sesionar y estamos haciendo lamentablemente un circo de todo esto. Vuelvo al tema puntual. En el caso de exigir la remoción
del presidente, ¿sí? Como no está expresamente establecido, recién te lo decía, tiene que estar expresamente establecido, se entiende que es una mayoría absoluta, porque la regla, reitero, y lo voy a decir siempre, la regla es la mayoría absoluta, no una mayoría simple o no una mayoría de 2/3, que son mayorías que tienen que estar expresamente establecidas en la Carta Orgánica o en el reglamento interno. Puntualmente, al hablar de resolución, ¿sí? Porque no es una ordenanza también, ¿sí? Al hablar de resolución, el término es claro, o sea, se necesitan la mayoría absoluta, ¿sí? Para su aprobación. No llegaron a esa mayoría, no se aprobó y por ende quedó rechazado. Pero también vale la aclaración, porque en algunos medios o algunos concejales salieron a decir que el concejal Gavito no podía votar. El concejal Gavito no votó. Partamos de esa premisa. El concejal Gavito no votó. Él mandó a votar, no se llegó a la mayoría necesaria y el proyecto fue rechazado, en primer lugar. En segundo lugar, ¿sí? El concejal Gavito también, o sea, cuando él mandó a votar, se votó, se rechazó, ¿sí? Él no tendría que haber mandado puntualmente a votar por segunda vez, porque el proyecto fue rechazado, porque mencionaba en el artículo 31 que tendría que haber mandado a votar 2 veces y no es así. Se hubiese mandado a votar 2 veces si se hubiese dado la situación de un empate. No se dio esa situación de empate, fue rechazado. Y segundo, el concejal Gavito no dio fundamentación de su voto, reitero, porque él no votó. Entonces, si no votó, no tiene por qué fundamentar un voto que no emitió, ¿sí? Entonces, a ver, acá hay una cuestión netamente personal, en donde hay un concejal que pretende, entiendo yo, generar un caos o decir que hay una crisis institucional donde no las hay. El Consejo Deliberante anoche sesionó, el Consejo Deliberante anoche votó y se votó conforme lo establece el reglamento interno y conforme lo establece la Carta Orgánica, nada más.